vamos a empezar con lo que es el concepto de derechos reales, el cual está consagrado en el artículo 1882. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, como así también otras que establece el Código. Mariani de Vidal da diferentes pautas establecidas o que saca, digamos, del concepto, donde establece que es un derecho absoluto, porque como se establece es oponible a toda la comunidad, es decir, que todos deben respetarla, nadie puede ir perjudicarla. En otro sentido se habla de que tiene un contenido patrimonial, es decir, que tiene un valor para el titular. Otra de las pautas que hablan es que es una norma de orden público, de que hay una relación entre lo que es la cosa y la persona y la obligación de la sociedad, que tiene la sociedad, de abstenerse ante cualquier acto que sea contrario o viole este derecho público. Así también se otorga al titular, el Código otorga las facultades de persecución y preferencia, que son las que antes nombramos. Con respecto a lo que es la relación de poder que tienen las diferentes personas con respecto a la cosa, podemos nombrar lo que es la posesión. El concepto de posesión está entablado en el artículo 1909, donde en su concepto se establece que hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa comportándose como titular del derecho real. Para ir desglosando este concepto, podemos decir en un primer concepto que al hacer referencia cuando una persona ejerce por sí o por medio de otra, hace referencia a que la persona puede ejercer sus derechos por sí mismo, por derecho propio, o bien lo puede hacer a través de un tenedor. Cuando hace referencia a ejercer un poder de hecho, estamos haciendo referencia a el contacto material que se tiene de la cosa. Es decir, que acá podemos ver un elemento que es el corpus. Seguimos desglosando y habla sobre una cosa. Al hablar de cosas, hacemos referencia a que es el objeto material susceptible de tener un valor, donde el titular se debe comportar como tal. Acá estamos haciendo referencia a lo que es el animus dominis, es decir, actuar frente a los demás como si fuese titular de dicho derecho. Podríamos hablar de que estamos hablando de una relación real en virtud de la cual un sujeto detenta en su poder, o sea, detenta materialmente la cosa, donde acá podemos hablar del corpus, del elemento material, comportándose como titular de la cosa frente a los demás. Es decir, que hablamos de un animus. ¿Qué nos otorgan los actos posesorios? Los actos posesorios nos hacen exteriorizar la titularidad del dominio y así también le otorga publicidad frente a la comunidad o frente a terceros. Con respecto a los elementos que tiene la posesión, podemos hablar de dos. Uno de los elementos es el corpus y el otro es el animus. El corpus, como definimos, es un elemento material. Es la cosa que el poseedor tiene físicamente en su poder. En cambio, el animus es un elemento intencional, es decir, que la persona se comporta como dueño de la cosa frente a los demás. De ello tenemos dos teorías, una es la de Savigny y la otra es la de Vieri. Con respecto a la teoría de Savigny, él nos habla de dos elementos, del corpus y del animus. Él nos habla del corpus como la posibilidad de tener físicamente de la cosa.
y no solo de tenerla constantemente en contacto a la cosa, sino que también él habla de la posibilidad que tiene la persona de hacer con la cosa o de disponer de la cosa en el momento que desee. Eso es la definición de corpus para Savigny. También así nos nombra un segundo elemento que es el animus. El animus para Savigny es no reconocer en otro la propiedad de la cosa. En cambio, Jhering no está de acuerdo con la postura de Savigny, estableciendo que respecto al corpus, el dueño no siempre tiene la posibilidad de disponer de la cosa. Él nos habla más bien de lo que es, también está en desacuerdo con lo que es el animus, ya que no siempre se puede probar la intención que tiene el sujeto. Para él es muy difícil probar el elemento intencional. Para él, la postura que adopta únicamente nos habla del corpus. Para él no hay animus. ¿Por qué nos habla del corpus? Porque él dice que la persona debe comportarse con respecto a la cosa como si fuese su dueño frente a la comunidad o a terceros. Y él establece que es la ley quien va a proteger a los que ésta considere dueño. Es así que vamos a pasar a hablar de lo que es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica, en lo que respecta a ello, se discute si se considera la posesión como un hecho o bien como un derecho. Estableciendo que se considera como un hecho, tenemos la postura de Savigny, donde dice que es un hecho porque tiene consecuencias jurídicas, que se pueden ejercer las acciones posesorias cuando el dueño es turbado en la posesión. En cambio, la postura contraria, que es aquella que establece que la posesión es un derecho, lo tenemos a Jhering, donde habla de un interés jurídicamente protegido. ¿Qué dice él? Si tengo acciones, hay un derecho, tengo un derecho. Es por ello que se encuentran protegidas por las acciones posesorias. Si la posesión está protegida por diversas acciones, es un derecho. Bueno, alumnos, hasta acá es un pantallazo de lo que es la bolilla 1, donde deben remitirse para una mejor lectura del contenido, una mejor comprensión a la bibliografía que se va a establecer en las plataformas, en los foros, como así también la que establece el programa, también pudiendo consultar en los foros donde los profesores estarán en su disposición pudiendo contestar dichas dudas.